Bueno, un saludo. Regreso con el tema de la banca norteamericana porque está en la industria, ahí está el sector bastante calentito. Y en el último vídeo hablamos de Silicon Valley Bank, que nos sirvió de ejemplo para explicar cómo funciona la banca y cuál es el problema de la fuga de depósitos y de la subida de tipos de interés. Y ahora la noticia es PacWest, que parece que dicen que puede ser el próximo que quiebre. De hecho, se ha desplomado un 85% en bolsa, esto es lo que pone aquí, pero si nos fijamos en el gráfico, la caída desde el 2022 es del 95%. O sea, eso quiere decir que todos los inversores prácticamente lo han perdido todo, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, los que estaban comprados desde hace más de un año. Pero en cualquier caso, esta entidad no parece que esté tan mal. De hecho, en el artículo sacan declaraciones del management que afirma que no tienen problemas de liquidez y que de hecho no está habiendo fuga de depósitos, sino todo lo contrario, sino está habiendo entrada de depósitos. También es cierto que ahora con la noticia del First Republic Bank y la compra de JP Morgan, ha vuelto el miedo al sector y se habla de que en estas últimas horas, en estos últimos días, puede estar habiendo una fuga de depósitos que todavía no se ha constatado, pero que está ahí, ¿no? Y que los inversores informados lo saben y por eso están vendiendo a mansalva y la acción se está desplomando. Pero en cualquier caso, siendo esto muy posible, creo que la situación es un poquito diferente y vamos a mirar un poquito sus cuentas y vamos a hablar de ello. Bueno, lo que vemos aquí es el gráfico, lo que comentaba. Estuvo cotizando desde la década pasada en torno a los 40, 50 aproximadamente, y ya en el 2022 hizo casi techo, 45 por ahí, y se ha desplomado a 3. Eso es una caída del 95%. Una locura. Bueno, a día de hoy, lo que es el precio del banco en su conjunto, lo que cuesta en bolsa, es un precio teórico porque normalmente si lo vas a comprar de golpe lo comprarías con descuento, pero si lo comprásemos todas las acciones de manera individual al precio a que cotizan todas sus acciones, el precio del banco es de 756.000 millones de dólares. Bueno, poca cosa. Pero bueno, vamos a ponerlo en contexto porque tú estás comprando un banco por 756 y te estás llevando una serie de inversiones, una serie de activos. Tienes también que llevarte una serie de obligaciones, pagarle a unos acreedores, unas obligaciones financieras, y lo que te queda es la riqueza, el equity, lo que te queda para ti. Bueno, ¿cómo quedaría este banco con los datos que tiene en el último trimestre presentado en las cuentas? Estos son valores en libros, lo que dice la contabilidad, porque ahora vamos a comentar otra cosa. Bueno, lo que dice la contabilidad es que en el primer trimestre del 2023 el banco tenía una serie de activos, de inversiones, de créditos otorgados que le reportan una serie de intereses por valor de 44.000 millones de dólares. Voy a poner, si puedo, el PEN. Vale, 44.000 millones. Tiene a su vez unas obligaciones con acreedores financieros, depositantes, etcétera, por 41.000 millones. Por lo tanto, lo que le queda al banco en términos de riqueza, lo que se conoce como equity o neto, son 3.000 millones. Esto es como yo tengo una casa valorada en 200.000, le debo al banco 100.000, pues realmente mi riqueza neta es de 100.000, ¿no? Pues esto es lo mismo. Claro, viéndolo así, lo que estamos contemplando es que lo que vale realmente en números contables, el banco es 4 veces más de lo que cuesta. O sea, es como si te están vendiendo una casa de 400.000, valorada en 400.000, te la están vendiendo por 100.000. O sea, aparentemente es un descuento enorme. Eso es lo que se conoce con la ratio precio-valor en libros, book value, de 0,25. O sea, es un descuento muy importante. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que claro, este es el valor en libros. Pero lo que decíamos en el último vídeo, si estos assets, estos activos, tienen un valor real de mercado mucho más bajo, porque está habiendo problemas lo hablamos con los bonos, o porque tienen créditos concedidos a sectores con gran riesgo de que puedan quebrar, etcétera, etcétera, a lo mejor estos 44 no son 44, es la mitad. Son 22.000, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero por hacer un descuento importante. Las liabilities, bueno, si vas a necesitar financiación porque se te están yendo depositantes y tienes que... Los depositantes no olvidemos que van a coste cero normalmente. Si necesitas meter acreedores financieros que tienen un coste de interés alto, pues estás metiendo una deuda mala, una deuda bastante mala, no como los depositantes. Por lo tanto, al final, el equity no sería tanto, sería muchísimo menos y ya el descuento no sería tan extraordinario.
Por tanto, hay que ponerlo en contexto, pero desde luego sí que parece a priori que el banco tiene mucho, debe también bastante, pero que la diferencia es bastante a favor. Entonces, cuando ya nos vamos a las cuentas, al balance de situación del negocio, no vamos a ir a ingresos y gastos, vamos a ir con el balance, tenemos lo siguiente, para que veamos un poquito la diferencia con el Silicon Bank. Estos números que pongo aquí son reales, pero los he simplificado muchísimo para que se entienda, porque si no es un tostón leer un balance de situación en inglés y se trata de coger ideas que nos puedan servir a todos. Bueno, ¿qué tiene la compañía? La compañía tiene caja, tesorería de 6, vamos a hablarlo en 6.000 millones, vamos a hablarlo en cifras enteras para que sea más sencillo. Tiene un aumento del año pasado, del último trimestre del 2022, de 2 ha subido a 6, o sea, tiene más caja de la que tenía antes. Bueno, tiene igual que el Silicon Valley Bank, tiene bonos en principio para su venta a corto plazo por valor de 5, tiene bonos para mantener hasta vencimiento por valor de 2. Estos en Silicon Valley Bank eran los que tenían mucho problema, porque estos son los que se pueden contabilizar a precio de adquisición, pero realmente su valor real es mucho más inferior de lo que sale aquí. Aquí fijaros que en este caso es una porción menor de los bonos, en principio, destinados para la venta, que sí se supone que deben estar valorados a precio de mercado y por lo tanto este sí puede ser el valor más real a precio actual, ¿no? A momento actual. Bueno, luego tiene una partida muy importante de 25, que son los préstamos que ellos conceden, préstamos a empresas, a particulares. Ahora vamos a verlo, porque aquí lo detalla en este informe, en este cuadro de las propias cuentas del banco. Luego tiene una partida de goodwill, no vamos a ahondar demasiado, pero que ha pasado de 1,3 a 0 y eso ha justificado que haya presentado pérdidas en el último ejercicio. Y luego tiene otras cosas por valor de 6. Es decir, tiene un total de activos de 44.000 millones, tal y como decíamos antes. Ha pasado de 41 a 44 de un trimestre a otro. ¿Y cómo lo financia? Bueno, es igual que Silicon Valley Bank, bueno, algo con riqueza propia, pero muy poquito, fijaros la proporción, minúscula, y casi todo con depósitos. Depósitos, 28, y también con préstamos. Y aquí es donde está también uno de los problemas. Fijaros que los depósitos han caído, o sea, ha habido fuga de depósitos, de 34 a 28, pero no ha sido una locura, pero ha sido significativa, pero no ha sido una locura. En cambio, los préstamos han pasado de 1 a 12. No olvidemos que esto es a coste cero y esto tiene tipo de interés. Esto le cuesta al banco. Esto es una faena. Son 11 de diferencia que el banco lo tiene que pagar. Y esto lo tenemos aquí con detalle. El banco nos dice de estos 11, tenemos pues una serie de productos de financiación que en promedio tienen un tipo de interés de coste para el banco de un 5,30. Ostras, eso ya es mucho. Esto es un problema. Esto genera costes por intereses que son mayores gastos y por lo tanto menores beneficios. Una de las cosas que tendría que el banco es intentar reducir esta deuda. ¿Cómo? Pues recapitalizándose, es decir, metiendo dinero aquí, ¿vale? Para no tener que depender de la deuda externa, o aumentando la base de depósitos, o en un momento dado liquidando cosas y pagando, ¿vale? Y luego la calidad de los activos, lo gordo aquí no está como en Silicon Valley Bank, que eran bonos, inversiones financieras a la corto y a largo plazo, sobre todo las de largo plazo. Aquí estamos hablando de préstamos, sobre todo inmobiliarios. Tienen hipotecas de real estate, también de construcción, comerciales y de consumo. Las más gordas son real estate y construcción, ¿vale? Son la mayor cuantía. Bueno, habría que verlo, cuál es la calidad, porque si efectivamente se dan situaciones de morosidad, problemas, etcétera, pues aquí podríamos tener un gran descuento y no tener suficiente. Pero claro, surge la pregunta que nos hacíamos con Silicon Bank. ¿Tiene liquidez? ¿Tiene problemas de liquidez el banco? ¿Qué pasaría si hay fuga de depósitos y tienen que atender esa retirada de depósitos? Bueno, pues es interesante ver que de estos 28 de depósitos, la gran mayoría, 21, como sale por aquí, son depósitos asegurados, se podría decir, que están vinculados a algún tipo de producto y no son tan fáciles de salir. Los depósitos que no tiene asegurados son 8. Esos son los que no tienen ningún otro vínculo, algún producto contratado con un préstamo, una hipoteca o cualquier historia. Y estos son los que más facilidad tienen de irse de un día para otro, que además podría ser
Porque estos depósitos, si te están a ti como inversor rentando un 0%, a día de hoy te baja una letra del Tesoro de Estados Unidos y te da un 5%. Por tanto, ahí hay un cierto riesgo de que esos 8 huyan. Fijaros de todas maneras que ha bajado bastante, ¿eh? Del último, de aquí del 31 del 12 del 2022, estamos aquí a 24 del 4, ¿vale? Ha pasado de 17 a 7, ha ido reduciéndolo. Vale, 8, vamos a suponer que se van todos, que también sería un escenario bastante catastrófico, pero 8. ¿Cómo podría atender esos 8? Bueno, pues tiene 6 y luego se quedaría a 2, 3, 4 mil millones, ¿vale? Estamos hablando en eso, que lo podría conseguir de aquí o recapitalizando en un momento dado. Que esto puede tener, que puede tener la necesidad de liquidar parte de lo que tiene aquí con descuento, sin duda, es un riesgo. Pero no parece tan extraordinario como lo tenía el Silicon Bank. Por lo tanto, el miedo al sector bancario desde luego está ahí. Siempre hay una pregunta, ¿no? Si la gran mayoría de este volumen que ha habido aquí de negociación son de inversores grandes institucionales que están vendiendo, normalmente suelen ser inversores más cualificados, que pueden también estar viendo ellos, que nosotros no vemos, ¿no? Porque esto es simplemente un resumen, una fotografía superficial de cuáles son las partidas más importantes, pero luego, claro, habría que ver muy bien, si nos queremos ir al detalle, cómo está compuesto estos activos, la calidad de cada uno de ellos, los préstamos, etcétera. Bueno, y un montón de factores más. Así que nada, bueno, espero que os haya servido este nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.